Antes que nada, Carlos, darte la bienvenida a esta charla, agradecerte por tu tiempo y la disponibilidad para poder hacerla. La intención es poder hablar un poco sobre lo que es la preparación física del vóley y tu experiencia que has tenido en este ámbito, pero antes que nada me gustaría que nos cuentes cómo ha sido tu formación y cómo ha sido que se te dio trabajar en el alto rendimiento. Actualmente estás de preparador físico de Gigantes, pero también has tenido experiencias en el exterior, que nos vas a contar más adelante. Bueno, Samantha, hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecerte la posibilidad de esta interacción, de poder acortar en este tiempo de pandemia, de poder acortar el espacio y poder compartir esto que es nuestro y es de la provincia, toda la experiencia vivida dentro de lo que hago. Y agradecerte a vos en nombre tuyo, a través tuyo, a Mauro y a todo el equipo que vienen haciendo un trabajo arduo en esta pandemia. Lo vengo siguiendo en varios vivos, vengo viendo varias charlas interesantísimas y también con la posibilidad de haber interactuado en la temporada esta que pasó con Gigantes en un inicio, a través de algunos trabajos que realizamos juntos. Así que desde ese lugar muchísimas gracias por la posibilidad y bueno, nada, contarte que un poco dentro de todo este gran cuento del vóley, cuando uno traza la línea y mira para atrás siempre se vienen los puntos al recuerdo, los puntos de partida, y en este caso tengo que retrotraerme varios años atrás y la verdad que sí que es para mí una suerte, un orgullo poder estar representando a mi provincia. En un primer momento fue, ya muy lejos estamos hablando, como jugador, y bueno, después me tocó irme a estudiar afuera, a otra provincia, en el cual también seguía haciendo experiencia dentro del deporte, y después de recibido tuve la posibilidad de trabajar en inferiores en el sudeste de Córdoba, en el Club San Martín de Montevideo, donde ahí, si se quiere, se empieza a gestar, digamos, todo este gran camino que hoy tenemos a la actualidad. Y en esa oportunidad, yo después regreso, formo mi familia en Neuquén, y bueno, y en ese momento nosotros estábamos, o sea, yo me vine y dejé el vóley en Montevideo, y allá hice el trabajo de inferiores, y después tuvimos la posibilidad y un gran proyecto de jugar la instancia de A2, en el cual me tocó estar en contra de Gigantes, en contra de mi provincia, y venir a jugar a mi provincia de visitante. Así que también es una experiencia muy linda. Y bueno, me vine a armar las bases acá y sinceramente no sabía qué iba a pasar, si iba a continuar con el vóley. Y en ese momento, un día, trabajando en otro lugar, una tarde cae a mi lugar de trabajo Chicho Chandía, y él me propone trabajar con él. Él en ese momento le habían dado las selecciones de vóley sub-18 acá en Neuquén, así que ahí me encuentro nuevamente con el vóley, pero ya en mi provincia. Y ahí pasamos por 4 añitos que fueron excelentes para mí, primero porque me volví a reencontrar con la provincia, digamos, en este caso en el vóley, y después porque hicimos, realmente fue un trabajo espectacular el que hicimos con una camada de chicos de vóley muy buenas, que eso después se reprodujo y estuvieron en Gigantes también, y en esa oportunidad fue, en el 2007 me acuerdo que fue nuestro primer podio que quedamos en Araucanía, quedamos terceros en La Pampa, y en el 2008 y el 2009 salimos bicampeones, o sea, 2008 y 2009, uno en Ancud y el otro en Bariloche. Y en todo ese trajín del vóley de Araucanía tengo un llamado también y la posibilidad de poder integrar en ese momento, ser asistente del preparador físico que era Mariano de la Valle, en ese momento en Gigantes, y ahí empieza toda la carrera en esa instancia que yo no la conocía, la quería aprender obviamente, y cuando me llamaron,
nada, muy contento y simplemente les dije que era lo que tenía que hacer para poder aprender esa instancia, así que fue una alegría muy grande en ese momento con Alejandro Grossi, bueno, ahí conocí a Leo Paulucci, que hoy es el kinesiólogo, en ese momento Camilo era jugador, Valentín también, bueno, ahí nos conocemos todos, yo los conozco a ellos y empezamos a trabajar. Yo en ese momento era asistente. Cuando se va Ale Grossi y agarra Camilo, queda entrenador, ahí empezamos, me quedo yo como preparador físico y Camilo como entrenador, y ahí yo empiezo mi carrera con el plantel, con la preparación física. Así que esa es un poquito resumida la historia que... O sea que cuando te recibiste no te imaginabas quizás trabajando a este nivel. Y no, la verdad que no, porque yo me recibo y después yo sigo estudiando y me voy a trabajar al sudeste de Córdoba, en el cual empezamos a hacer un camino excelente dentro del trabajo y del deporte ahí, y de lo que hacíamos, y la verdad que no tenía para nada, nunca buscaba en ese momento llegar hasta a donde llegué, eran otras expectativas porque era todo nuevo, así que la verdad que bueno, encontrarme hoy con esta posibilidad de haber podido transitar todo esto, realmente para mí es más que satisfactorio y agradecido a todos los que en esos momentos me dieron la instancia, la oportunidad en diferentes instancias, ¿no? Porque pasó mucha gente atrás de esto, en el cual uno trata de sacarle todas sus experiencias para poder llegar al lugar en las mejores condiciones. Aún así, estando hoy en el alto rendimiento, hay toda una vanguardia de preparadores físicos y de profesionales de la prescripción de la actividad física que llevan, digamos, que llevan el estandarte, por así decirlo, y uno trata también en esta instancia seguir aprendiendo de ellos porque es la forma de poder seguir creciendo, porque la verdad que, digo yo, lo que cambian por ahí son los objetivos. En este momento necesitas esto y necesitas que esto funcione, entonces, pero bueno, atrás de esto hay un montón de gente que realmente tiene unas condiciones terribles, mismo digo en la provincia con otros deportes también, ¿no? Sí, no, ni hablar. Pero bueno, como sabemos, quizá en la Argentina o en Neuquén es medio acotado la posibilidad de encontrarse con un trabajo así, y eso sí que se te ve como muy agradecido también con todas tus bases y las personas que se fueron Sí, involucrando. la verdad que sí, porque entendiendo esto que me planteás respecto a Neuquén, conozco algunas realidades de otros deportes, como en el caso del canotaje, en el caso de muchas bases de deportes que yo sé que sé que la materia prima es muy grande y quizás el desarrollo dentro del deporte no ha sido más allá de lo que conocemos, ha tenido un desarrollo del lugar donde estoy yo, por ejemplo, con la preparación física, sí el deporte porque sale el deportista, pero bueno, el judo mismo en Neuquén, desde que estábamos en Araucanía, yo decía, bueno, ¿cuánta gente tiene? ¿Cuánto desarrollo tiene? En el atletismo mismo, un montón de profes en Neuquén que tienen, en el caso de Diego Sibona, de Chicho Chandía, que tienen muchísimas horas metidas dentro del deporte bueno, que uno al haber llegado acá mira para atrás y dice, no te queda otra que agradecer. Sí. Y con esto que vos me decías que, bueno, te fuiste especializando en la preparación física del vóley, eso, ¿tenías algún referente en su momento, alguna línea de trabajo que quisieras mencionar o fuiste aprendiendo? Con la preparación física, Sí. yo, digamos, cuando empiezo, digamos, en el alto rendimiento, el referente que en ese momento tenía era Mariano de la Valle, que fue con el que inicié y el que me enseñó la instancia digamos, con el que compartí toda la instancia del alto rendimiento. Y bueno, en ese momento también estaba Leandro Lardone en otro lugar, que yo lo conocía porque habíamos estudiado juntos, entonces entre algunas pequeñas charlas empezaba a indagarlos a ellos porque en definitiva con Mariano fue donde me encasillo, digamos, en esto que era Gigantes, y ahí ahí empecé a dragar el camino yo, y obviamente con Mariano nos seguimos comunicando siempre.
Pero bueno, sin duda es que desde mi formación tuve la gran suerte de haber tenido muy buenos profesionales, de profesores, entre ellos Mario Di Santo, que la verdad que hasta el día de hoy podemos tener la posibilidad de consultarle en cualquier momento y él está siempre dispuesto, y la verdad que eso, tener una persona como él, que yo considero que en Argentina en el mundo es una eminencia, realmente siempre agradezco poder haberlo tenido en las clases. Y creo que si me nombrás pilares, son ellos. Son ellos, perfecto. Y bueno, también que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia en el exterior. Que, bueno, después nos vas a dar charla, pero cómo se te da. Después, bueno, nosotros creo que llevamos 6 ligas ya con Camilo juntos. Y el año pasado tuve la posibilidad, no me voy a olvidar, Camilo, después de un día de trabajo, de gimnasio, justo habíamos coincidido y en una charla por otras cosas, y ahí me propone que tenía la posibilidad de ir a Qatar, a trabajar con la selección. Él el primer año había ido con Fede Baroni de preparador físico, así que Fede Baroni había agarrado la selección. Bueno, ahí me dio la posibilidad a mí, obviamente sumamente agradecido primero por contar con esa posibilidad y por seguir aprendiendo, porque la verdad que tanto Camilo como Valentín, como Leo, yo trato de todos lados y en todos los lugares donde estoy trato de ir aprendiendo, ir pasando por momentos en los cuales le vas sacando todo lo que necesitas, todo lo que vas aprendiendo de cada uno, ¿no? Entonces, eso fue una propuesta y estábamos en el medio de la liga, estábamos terminando, así que rápidamente armar la cabeza para eso, con todo lo que significaba, porque era irnos allá durante 5 o 6 meses. Y un cambio de cultura importante, ¿eh? Es un cambio de cultura importantísima. Viví cosas que realmente las agradezco. Al principio para mí no fue fácil, fue bastante duro, hasta poder asentarme y poder reencontrarme con un montón de cosas, porque uno con el laburo y el trajín, viste, diario, vos le das, y de repente te encontrás con el lugar donde decís, ahora soy profesional de esto y solo pienso en esto. Y no tenés nada más que pensar en tu trabajo, porque entonces ahí encontrás un montón de tiempo que decía dónde estaba, y te empiezan a caer fichas de muchas cosas de tu vida, y bueno, no es simple. Claro. Así que, y bueno, y en este caso, Camilo y Valentín ya habían estado 1 año, y eso para mí también fue más que beneficioso, porque se simplificaron sinceramente muchas cosas, porque ellos el primer año que estuvieron les costó mucho por un montón de situaciones que hubo y cosas que te tenés que acomodar, y allá sos un extranjero, no hay otra. Así que una cultura distinta, un idioma distinto, vi cosas que realmente son lindas de poder haberlas tenido, ¿no? Porque de sumar como experiencia. Ser una persona que tiene 5 rezos al día y no lo cambia por nada del mundo, y tenés que organizar el entrenamiento en función a eso, porque eso es una prioridad en su cultura, en su vida. Hay cosas que no entendés, de repente tenías que cambiar la entrada en calor en diferente horario, porque a esa hora ellos rezaban, entonces tienen un lapso ahí en que van a rezar y después vienen. Así que es todo un tema. Sí. Y después entendí un poco más del por qué ellos hacen todo eso, cuál es su filosofía, digamos, el por qué rezan por todo el mundo, y bueno, y sus culturas, ¿no? Aprendí eso, que realmente es muy satisfactorio. Muy bueno, y bueno, y con respecto a esto que vos decías, muchas diferencias, con respecto a la preparación física o al físico de los jugadores, ¿notabas mucha diferencia a lo que se encuentra acá en la Argentina, o cómo se trabaja cuando por ahí en otros equipos? Mira, yo cuando fui, si bien Camilo y Valentín ya habían estado 1 año, fui con muchas de estas cuestiones que vos me preguntás.
porque yo en Gigantes empiezo todos los años y yo ya tengo una base de dónde empezar porque conozco a muchos de los jugadores. Y allá la verdad que fui con un montón de incertidumbres porque yo previo a eso me junté con el preparador físico que estuvo antes y bueno, me ayudó a entender un montón de cosas. Y en cuanto a lo físico hay muchos pros y contras. Una de las cosas que hay a favor es que el jugador es muy responsable, es muy profesional, y en muchos de los lugares donde están, no todos tienen preparadores físicos. Entonces adoptan la cultura del entrenar o del autoentrenarse, a veces lo hacen mal o a veces no lo hacen muy bien, pero se entrenan. Entonces en su mochila tienen todo lo que nosotros queremos que tengan. Y entonces eso está bueno porque por ahí no tienen preparadores físicos, ellos tienen que seguir trabajando en la parte física. Entonces te los encontrás entrenando todos los días en el gimnasio. Todos los días van a entrenar. Cosa que por ahí acá, en nuestra cultura, es distinta. Y después, bueno, en cuanto a eso, algunos poca entrenabilidad. En cuanto a las fases técnicas de algunos ejercicios en el gimnasio, por justamente no tener preparadores físicos en su club. Entonces, eso era un conjunto de cosas y ese fue uno de mis objetivos muy claros antes de irme. Era establecer o ver en qué niveles de fuerza estábamos para poder encarar lo que Camilo me pedía que necesitaba para poder estar a la altura de la competencia. Así que en cuanto a las diferencias por ahí, si bien la Liga de Qatar no está dentro de las mejores del mundo, sí los jugadores que la juegan, de todos los equipos, tienen mucha experiencia a nivel internacional, porque con los clubes van a jugar mundiales de clubes o van a jugar instancias en el cual se cruzan con Brasil, con muy buen vóley, entonces tienen mucha experiencia. Hay jugadores que realmente han jugado con muchos jugadores de gran nivel, y bueno, y de hecho las copas, la Emir Cup y la Qatar Cup que se juegan allá, tienen contrataciones de jugadores importantes de afuera que se refuerzan solamente para esa instancia. Entonces tienen, digamos, un roce y una experiencia internacional, muchos de ellos, que es bastante amplia. Muy, muy bueno, por ahí para conocer cosas diferentes también. Así que bueno, de mi parte esas eran las preguntas para conocer un poco de tu historia. Si te parece, vamos a la charla que habías preparado. Bueno, déjame compartir la pantalla. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahí está en la segunda igual. Ahí. Vamos a ponerla desde ahí. Bien. Bueno, teniendo un poquito en cuenta el deporte en sí, en la mayoría de los deportes, siempre el diseño de un programa y acondicionamiento justamente para la mayoría de los deportes debería basarse en varios tipos de análisis que, si bien son distintos, están todos relacionados, o sea que existe y deberíamos tener un diagnóstico, un análisis descriptivo del lugar de dónde vamos, del deporte en sí, de con quién vamos a trabajar, y mediante eso, desde muchos aspectos, como en el caso del vóley, que es un deporte y no una prueba, en el caso del atletismo podría ser una prueba, tener características por ahí desde el partido, desde la posición del jugador, desde los movimientos que el jugador realiza, teniendo en cuenta que por ahí el contrincante está por una red de por medio y no tiene contacto. El análisis anatómico y psicológico, anatómico, porque a partir de esto tenemos datos que después nos sirven para modificar y para entrenar para que se preparen de su mejor forma. Y desde el punto de vista de las lesiones, muchas veces depende las instancias de la preparación, ya sea en la pretemporada o en la parte de competencia, por ahí uno también busca o analiza si necesitamos protección, si necesitamos potenciarlo,
hay jugadores mayores, hay jugadores con mucha experiencia que por ahí necesitas cuidarlos más y terminás haciendo un entrenamiento más protector y no tan potenciador, porque verdaderamente necesitan otros tiempos y otras cantidades de entrenabilidad en ese caso. Y respecto de, dentro ya de la clasificación del deporte, en este caso que es de conjunto, con pelota, y teniendo en cuenta que son acciones distintas todo el tiempo, y esto es una particularidad que tiene el vóley, porque por ahí se genera en una situación de décimas de segundos, vos tenés que tomar una decisión, y esa decisión no es siempre la misma, o sea, todas las acciones varían todo el tiempo, y eso lo hace que tenga una particularidad, porque aparte la pelota te rebota y ya no juega más nadie, entonces esas son cosas que vas teniendo en cuenta para analizar y para ir recaudando información en cuanto al deporte. Bueno, ahí como dice, los gestos mixtos y acíclicos, cíclicos, y la intermitencia energética, que esa es un poco, hablando por ahí desde la parte energética, si bien hay dos definiciones ahí de Bosco y de Massa, por ahí tomando un poquitito la de Massa, que está basada, digamos, en el primer sistema, con predominancia láctica. Si bien son gestos rápidos y explosivos que se generan en un corto tiempo, donde tenemos la demanda energética, en este caso del ATP-PC o de la fosfocreatina, para nosotros poder entrenar muchas veces ese gesto necesitamos de la capacidad. Entonces, si bien, por eso me gusta esta definición de Massa, porque si bien tiene un predominio aláctico, siempre necesitamos del componente aeróbico o de la capacidad para poder, la potencia que se pueda repetir o recuperar, en este caso muchas veces y rápido. Respecto un poquito de la estructura, todo esto es un poco del contexto, un poco de conceptos para poder entrar, contarle cómo preparamos la Copa Asiática en este caso, cuando estuvimos con la selección de Qatar. Teniendo en cuenta el músculo esquelético y bueno, sabiendo que se divide en estriado, cardíaco y liso, esto constituye por ahí el 50% del peso corporal. Y esto es un dato muy importante para nosotros porque cuando nosotros obtenemos de esto a partir de una evaluación que hacemos, nosotros podemos modificarlo con el entrenamiento y podemos determinar en qué estado o en cómo es el componente muscular, en este caso el deportista, para poder establecer qué tipo de carga va a soportar. A ver. Si bien todo músculo estriado es esquelético, también existen algunos que no lo son, como los esfínteres anal, vesical y la parte superior del esófago. Y esto me detengo un poquitito, porque para nosotros es importante y nosotros trabajamos con una metodología, en este caso suponente del core, una metodología de Mario, donde a través de las activaciones intrínsecas, recién a partir de ahí le damos entrenabilidad a otros segmentos o a otros grupos musculares partiendo del núcleo, ¿sí? Y en este caso están implícito este tipo de músculos que, si bien son esqueléticos, si bien son estriados, no todos están unidos al esqueleto, y obviamente existen los 4 que conocemos, que en una acción, o en este caso en el vóley, están todos comunicados en una misma acción. Por ahí tienen más protagonismo unos que otros. Esto es un poquitito en cuanto al funcionamiento de la actividad, respecto a la actividad fásica y respecto a la actividad tónica. Justamente la fásica son los que producen el movimiento, y en cuanto a la tónica son los que establecemos en la postura. Y nosotros a partir de esto vemos al deportista con qué tipo de persona nos estamos encontrando. Por ahí es muy claro y muy notorio, y hasta saliendo un poquito del alto rendimiento, y si vemos en las inferiores, en la parte de formativas también,
vemos mucha altepulsión de hombro, muchas alteraciones posturales que hacen a que debas trabajar para poder después potenciar lo que queremos hacer. Y en este caso, planteando un ejemplo anecdótico respecto del salto, por ejemplo, necesitamos tener, antes de saltar, poder saber cómo saltamos y evaluar si en el salto, cuando caemos lo hacemos bien, si no hay rodillas que se vayan a valgo, cómo es la caída, si es con el metatarso o no, un montón de cosas que nos van permitiendo ir ordenando esa estructura, porque después a esto le damos carga. Y si a esto le damos carga y la técnica no es buena, hacemos muchas macanas. En detrimento. Claro, sí, sin duda, porque viste, cada deportista son todos diferentes, es un ser humano distinto con un montón de situaciones distintas. Y justamente cuando hablamos de la fuerza en el deporte, haciendo por ahí referencia a algunos conceptos desde el punto de vista de la mecánica, que es toda causa capaz de modificar el estado de reposo de los cuerpos y también capaz de formar los propios cuerpos. Nosotros, mediante este concepto, lo que vamos buscando es ir acercándonos para después entrenar el deporte, la fuerza dentro del deporte, que es la que a nosotros nos interesa. Sería lo que llamamos por ahí, lo que llamamos, a ver, para que vuelva para atrás ahí, lo que llamamos la fuerza aplicada, que vamos a ir un poquitito más adelante. Y en este sentido, la fuerza muscular como causa sería la capacidad de la musculatura para deformar un cuerpo o modificar la aceleración del mismo, iniciar, detener y hacerles cambiar de dirección. Estos son un poco conceptos que utilizamos de los grandes periodizadores de la fuerza que tenemos, ¿no? Las eminencias. Y desde el punto de vista fisiológico hablamos de la tensión muscular. Y para conceptualizar justamente la tensión muscular, le interesa lo que pasa de manera externa. Entonces, para nosotros es importante, en este caso lo considero importante, porque la interacción de todo esto, de lo externo con lo interno, es lo que te nombraba recién, de la fuerza aplicada, que es la que nosotros deberíamos tener en cuenta, desde mi humilde opinión, para el deporte. O sea, lo que pasa internamente, la interacción de esas dos fuerzas debería ser la que nosotros deberíamos estudiar. Cómo aplicamos la fuerza para determinados movimientos, y en este caso para el deporte en sí. Entonces, eso es un poquito el contexto, el concepto para poder llegar a hablar de la preparación física, en este caso en el vóley. Y yendo un poquitito más a la organización, esto fue la Copa Asiática, que nosotros preparamos de 14 semanas, en el cual, bueno, esto es bastante conocido, están organizadas de manera resumida y en bloque cada momento de la entrenabilidad, en este caso de la fuerza, los bloques, de cómo los trabajamos, y con algunos partidos amistosos ahí de por medio, amistosos en la preparación, casi pretemporada, donde tuvimos 4 amistosos, pero después ya a una semana de jugar también tuvimos amistosos previos en el cual nos seguimos preparando y bueno, llegás con un nivel bastante diferente a que si no tuvieras partidos amistosos. Y la progresión, en este caso con el grafiquito de abajo, de la fuerza, de más o menos como yo lo planifiqué. Y fíjate que en el inicio dice 45 porque era una de las dudas que yo tenía cuando fui, que te contaba recién. No sabía qué jugadores tenía, porque si hoy empezamos una pretemporada con Gigantes, yo ya sé que hay algunos jugadores que pueden empezar un poquitito más arriba de la curva, porque terminan la liga, descansan un mes y empiezan a entrenar. Entonces llega muy bien esa parte, pero bueno, yo al no tener parámetro, por una cuestión de seguridad,
hice una progresión un poquitito más, empecé desde más abajo. Y ahí, bueno, empecé a conocerlos y ahí vi que algunos podían estar más arriba y otros estaba bien. Pero a priori fue lo que se me ocurrió porque no conocía la cultura ni nada de lo que iba a entrenar. Esto es un poco las evaluaciones que hacemos. En el caso de la capacidad que evaluamos es la fuerza, la flexibilidad, evaluamos la estabilidad, la composición corporal a través de la antropometría, los alcances. Y acá empezamos a obtener datos para poder ver qué auto tengo para ir a la carrera. Entonces ahí tengo que ver a dónde tengo que alinear, si existen asimetrías de la fuerza, si no existen, si la estabilidad es buena, si los niveles de fuerza y los parámetros con los que voy a trabajar, teniendo en cuenta el peso corporal, cuando hablamos de fuerza relativa, si son buenos, cómo son las técnicas, y ahí empezás a obtener un montón de datos que a veces por cuestiones de tiempo, algunos los puedes hacer, otros no los puedes hacer, o utilizás los que más necesitas, y temporada a temporada vas agregando otros. Y en el caso de la antropometría, que para mí es importantísima, no porque determine un partido, en el caso de este deporte, pero sí me tira dos datos, entre todos los datos que te tira, el porcentaje muscular y el graso son dos parámetros que los podemos modificar con el entrenamiento. Y que bueno, que a mí me da un parámetro de dónde puedo arrancar. Y esto es importantísimo, hasta incluso en formativas, porque voy descubriendo si estoy trabajando con maduradores tardíos, si no están tardíos, y me aportan datos impresionantes que puedo ayudar a que el entrenamiento tenga mucho más calidad y que no esté entrenando una edad. Muchas veces en la formativa en mi corta experiencia, tuve la posibilidad de tener niños que tenían una edad biológica que no se correspondía con la cronológica, y ahí hacemos muchas macanas. Y con algunos datos y algunas tablas que también, con el aporte de ustedes dentro de deporte, también deben tener muchos datos sobre esto, creo que es un parámetro a tener en cuenta. Y encontramos con una población que no la conocemos desde ese punto de vista, y es un análisis que a mí me parece importante. Bueno, sí, muchas veces se deja de lado la evaluación en muchas preparaciones o en el trabajo de los clubes. No se toma en cuenta para partir o para ver cómo se está avanzando. Claro. Sí, sin duda, porque si hay algo que no tenés en el alto rendimiento a veces es el tiempo, es el que te corre. Depende del lugar, depende de las instancias, depende de la logística. Y a veces tomás lo que necesitas, y en otras oportunidades con Eugenio Tovares en una liga en Gigantes, hicimos toda una batería de test con un resultado increíble, porque generamos trabajo individual, preventivo y protector para cada uno, y la verdad que es un trabajo que cuando terminás, los resultados están a la vista, y potenciás muchísimo o protegés muchísimo, porque el deportista, en este caso en el vóley, sufre, digamos, con la situación del salto, los viajes, sufre un desgaste que es bastante importante, y muchas veces después necesitas que salte toda la liga y te preocupas más porque salte toda la liga y no porque salte 5 centímetros más, porque tampoco todos tienen la misma estructura. Y la verdad que los parámetros para evaluar, mientras más amplio y más objetivos sean, y tengas la posibilidad de poder hacerlo, te brinda el ABC para poder empezar a entrenar. Claro, está buenísimo. Como también ha habido, corregime por ahí si estoy equivocada, en todos estos últimos años, hizo ese cambio de paradigma de empezar a poner el foco en lo que vos decías, el trabajo del núcleo y después a las extremidades, en los trabajos preventivos, o sea, desde lo más interno hasta ir a los otros aspectos de potencia y de fuerza que si bien te ayudan,
se complica si el otro trabajo no está hecho antes, o sea, en esto se ha ido potenciando o no. Sí, sin dudas se ha ido modificando toda la entrenabilidad de esto y sin querer la misma necesidad te va llevando a interpretar que, como decías recién, todos los principios del entrenamiento, como siempre se dijeron, que van desde el núcleo hacia los extremos, en el alto rendimiento, en un momento determinado, tratás, o a mi humilde manera de entenderlo, tratás de proteger al máximo porque es muchísimo el desgaste que se sufre y a veces en condiciones que el deportista realmente lo siente mucho. Por darte un ejemplo, con Gigantes en una liga viajamos 20.000 kilómetros. O sea, estamos hablando de que es un cuerpo que viaja 1.200, se baja, juega, hace dos, juega otro partido, se vuelve 1.200 a Neuquén. Para donde te mueves son 1.000 kilómetros. Y las espaldas de esos jugadores sufren mucho. Y la verdad que con los trabajos protectores que venimos haciendo hace mucho tiempo respecto del core y la suma, digamos, de los trabajos preventivos que realizamos, nos garantiza poder tener un deportista, en el caso de Gigantes, y yo también lo utilizo siempre, en la selección de Qatar también, donde se meten muchos volúmenes de trabajo preventivo y protector, porque en un momento determinado termina siendo el sostén para que puedan soportar esa cantidad de kilómetros, que es muchísimo. En la Liga Argentina es increíble lo que se desgasta. Y la verdad que sin dudas que ha dado un avance, ha dado un giro, y hoy no es solamente potenciar, no solamente ir y cargar y cada vez más y cada vez más y cada vez más, por lo menos para lo que entiendo es importante poder establecer estos niveles, los niveles técnicos, los niveles estructurales, los niveles antropométricos, que son los que después te ayudan a poder mantener mucho el seguir entrenando. Y en esto de que vos mencionás de cargar y cargar, ha cambiado también que ahora se busca sumamente que sea específico al deporte. Yo te digo, en tiempo que jugué al vóley, nos hacían salir a correr a la barda, por ejemplo, sin claro, desmerecer eso, pero qué alejado estaba. Y ahora, bueno, si se entrena cómo se potencia lo que realmente va a suceder o lo más cercano a lo que va a pasar en la cancha, en el juego. Sí, yo creo que también los modelos de entrenamiento van cambiando y en esto nos ajustamos siempre en este caso, al trabajo técnico. La verdad que la intensidad que hoy se entrena en el vóley con la pelota es muy alta y yendo a esto, por ejemplo, yo no trabajo un bloque específico de saltabilidad. Porque realmente los jugadores tienen un volumen altísimo de saltos por entrenamiento y por partido. Claro, los entrenamientos técnico-tácticos. Porque termina siendo contraproducente, porque el salto en la máxima expresión está en el partido, en el entrenamiento tratás todo el tiempo de que sea una intensidad altísima, y la verdad que cuando empezás a ver la cantidad de saltos que llevan por entrenamiento y por semanita y por mes, son cosas que hoy se tienen en cuenta y esos modelos han ido variando. No obstante, si yo tuviera tiempo y me das a elegir, en una preparación física, en una pretemporada, en toda la primera parte, tuve la posibilidad de trabajar con trabajos específicos en la pileta, en natación, en tiempos que hacíamos pesas, pelota, pesas, pileta, pelota. Si tenés el tiempo y las condiciones y todo, yo lo compro, porque generás volúmenes de trabajo que después podés jugar partidos 5 horas y los jugadores lo soportan. Experiencias en el trote también, pero bueno, esto cada vez se va acotando más el tiempo, ¿viste? Y por ahí tenés menos tiempo para poder prepararte y entonces vas optimizando de todos lados. Pero en el caso del fútbol mismo, ha ido variando mucho. Antes por ahí
era correr mucho también y solamente tribunas y también un montón de cosas. Y hoy ves que ya está centrado el estudio en las aceleraciones, se empiezan a estudiar diferentes tipos de situaciones que son las específicas que el deportista hace en el momento del juego. Sí, o los juegos reducidos, también se está hablando mucho en las inferiores. Claro. Pero bueno, el vóley también tiene otras características. Claro, sin duda que todos tienen su característica en el deporte. Esto es un poquitito cómo empezamos a distribuirlo el trabajo en las semanas. Estos son 3 semanas de inicio. Y fíjate que acá en la primera semana dice fuerza al 45%, que era lo que yo te había comentado un poco al principio, y habla de que en este momento del trabajo se prioriza la cuestión técnica, los ángulos de trabajo, ahí empezás a interactuar y a ver con quién estás entrenando. Entonces, la primera semana, por ejemplo, acá hicimos circuitos combinados del tren superior con el tren inferior, trabajos de circuito en pesas. Y a medida que iban pasando las semanas, como por ejemplo acá ya en la tercera semana, hay una división de día 1 y día 2, donde el día 1 trabajas el tren inferior y el día 2 trabajas el tren superior. Con la particularidad, si prestás atención, que dice de domingo a jueves, porque la semana en Qatar va de domingo a jueves. Entonces nosotros hacíamos una descarga el día martes. El día lunes nuestro es el domingo de ellos. Entonces haces domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Y el fin de semana es viernes y sábado. Entonces, en la tercera semana ya empezaba como el comienzo al desarrollo de la fuerza máxima, a empezar a entrar en el trabajo de carga, y ahí empezaba a ver que, bueno, que por ahí algunos ya estaban bien, otros no. Ahí me encontré con gente que los vi entrenar y desde los niveles de fuerza estaban bien porque nunca habían parado de entrenar, y ahí me encontré con esto que te conté antes, pero por ahí también me encontré con jugadores que cargaban mucho y técnicamente no eran buenos. Entonces con algunos modificamos algunos patrones, cambiamos algunos ejercicios sin casarnos con ningún ejercicio, siempre tratando de buscar lo que el jugador más optimice. Pero en muchas situaciones pasamos la sentadilla de atrás a adelante para poder sacarle carga axial, le sacamos algunos kilos y aumentamos un poquito el ángulo, y eso nos permitía, porque vi deportistas que cargaban muchísimo, pero bueno, también a expensas de algunos dolores de espalda después. Claro. Cuando modificamos algún par de patrones, ya después te empieza a dar garantía de eso. Más allá que los pisos allá son increíbles, porque realmente podés saltar 2 días seguidos en los pisos de esos, que son muy buenos, así que eso es una ventaja que ellos tienen. Y esto es un poquito la distribución del trabajo de las 3 primeras semanas, con toda la característica de pelota a la tarde, que en este momento de la pretemporada, digamos que se centra la mayor parte de la importancia en la parte física. Entonces la pelota se va adaptando a todo el trabajo físico, hasta que se establece, y después es al revés. La preparación física se pone, digamos, al servicio de lo que necesita siempre el entrenador, y vos ahí vas atrás del bloqueo, vas metiéndote y seguís entrenando, pero ya teniendo prioridad siempre la pelota, porque es lo que ellos hacen, ¿no? Entonces este es el momento en el cual vos podés interactuar mucho con la variabilidad, con las técnicas, con lo que vas a utilizar, con los ejercicios, ya sea en tren superior, en tren inferior, y los conocés, conocés al deportista para ver de dónde podés potenciar más. Bien. ¿Cuánto tiempo, tuviste antes de empezar con la competencia ya, como para hacer la preparación física y conocer y todo? De allá tuvimos, la preparación total fueron 14 semanas. Ajá. 14 semanas, como te mostré, a ver si al principio, ¿ves? Ahí teníamos 14 semanas. Hicimos las 2 primeras semanitas, que fue el tipo de diagnóstico, y en estas 4 semanas, donde dice periodo de desarrollo de la fuerza, era una guía,
Sí. Con algunos por ahí podía variar, con otros lo atrasé un poquitito, pero bueno, en este bloque, en esas 4 semanas fueron, digamos, trabajo específico de la preparación física para tratar de potenciar y rellenar, digamos, las bases para después poder soportar Sí. la intensidad, porque ya después se empieza a buscar la intensidad en la pelota y tenés poco tiempo de ajuste. Ya te vas acoplando a eso. Igualmente, nosotros hicimos en el bloque 3 las semanas de potencia. Nosotros ahí, y también, perdón, en el periodo de desarrollo, teníamos partido. Entonces seguíamos entrenando y aparte teníamos partido, así que ahí tenías que ir, ahí como contás con la selección, como contás con muchos jugadores también dentro de lo que había, se van rotando, porque imagínate 4 partidos amistosos en China, tenés que variar todo el plantel porque vos necesitas seguir entrenando. Así que básicamente fueron 14 semanas de preparación. Perfecto. Ya de esa, les contarle entre los viajes y eso, tenés entre 8 y 10 semanas puras de entrenamiento que tenés un tiempo importante para poder prepararte. Esto es un poquitito ya tomando algunos datos respecto a la fuerza, tanto el miembro inferior como el miembro superior, referido al peso. Entonces acá empezás a ver los niveles de fuerza relativa cómo están, cuáles son los niveles de fuerza que ellos tienen. Con algunos ejercicios, nunca tomo los test de una repetición máxima obviamente, hago una estimación y a partir de ahí, bueno, esto es una grilla que tiene, digamos, una fórmula incluida donde me tira el estimativo y me dice que si con 2, por ejemplo, en la sentadilla, hace 2 repeticiones con 90, la RM de ese jugador debería ser 95 kilos. Ahí tenemos una variación de más o menos 3 kilos, 4 kilos, lo cual es un nivel de seguridad que yo tengo porque hasta que lo vas conociendo, ¿no? Y ves en qué ejercicio verdaderamente podés empezar a cargar, que no te limite la técnica. Y bueno, a partir de ahí empezás a ya obtener datos de cuál es el parámetro que tenés, en conjunto con la antropometría, los niveles de fuerza, ya vas teniendo parámetros y ya pasas a planificar el plan diario de pesas, en el cual, de acuerdo a la etapa donde estás, bueno, esto es simplemente informativo de los porcentajes de carga en cada uno de los jugadores. De acuerdo al periodo vas a necesitar una intensidad determinada. Siempre la tendencia es trabajar, digamos, entendiendo el periodo, pero trabajar con la intensidad máxima del día. Entonces, la intensidad en un momento determinado no baja nunca, lo que después vas bajando es un poco más el volumen y te vas acoplando, pero para mantener los niveles de fuerza siempre tratamos de mantener la intensidad lo máximo que se pueda posible, teniendo en cuenta todas las variables, ¿no? Y perdón mi ignorancia, ¿ahí sacás la media de los porcentajes? Vos acá, con todos estos datos que tenés, esta grilla vos la podés llenar con los test que vos quieras tomar. Sí. Cuando vos tenés el porcentaje de la carga, cuando pasás a la etapa, por ejemplo, de fuerza máxima, que vas a trabajar en un porcentaje muy alto, a vos ya te periodiza desde el 100% del jugador, que son 96 kilos, te tira el porcentaje de cada una de las intensidades. Y de acuerdo al periodo donde vos estás, suponte que estuviéramos en un periodo de hipertrofia o de crecimiento o de aumento del tamaño, que estaría entre el 75 y el 80 o 85%, este jugador que tiene 96 kilos debería trabajar con series de 77 kilos. Esta grilla me aporta ese dato y esas variables. Y eso obviamente se modifica de acuerdo, esto se modifica todos los días, porque la fuerza máxima va variando todos los días, porque hoy tienen un problema o andan enojados y ya les varía. Y eso en el alto rendimiento cambia mucho, por eso
Todos los días son distintos, todos los días, todas las semanas son distintas. En Argentina esto es muy variable, porque el jugador, después de compartir tanto tiempo con ellos y aprendiendo tanto de ellos, en un momento determinado, cualquier situación externa obviamente que modifica. Y eso es importante saberlo, porque a veces el jugador no está rindiendo por cuestiones extras. Pero no significa que no rinda. Lo que buscamos es que en el momento de la ejecución rinda al máximo. Termine ese periodo y después vemos qué pasa. Pero, y eso en el alto rendimiento es muy difícil. Solamente lo logran los que tienen esa capacidad increíble para poder adaptarse a todas las situaciones, tanto entrenadores, en esto digo todo, el alto rendimiento, ¿no? Porque a veces tenés un factor externo que te está modificando, pero no podés colgar la línea que venís haciendo de trabajo, porque después eso lo pagás. Lo pagás en el rendimiento. Así que a veces cuando tenés algún problema lo dejás en las puertas, entrenás, te matás, salís, lo agarrás y ahí... Y bueno, esas son las cosas lindas que tiene el deporte, que te da revancha todo el tiempo y te enseña en situaciones no del todo agradables a veces, a que tenés que darle igual. Y en la experiencia que has tenido, ¿se le da importancia al psicólogo deportivo? ¿Trabajan interdisciplinariamente o...? Mirá, yo no tengo la posibilidad de... En Qatar no teníamos psicólogo. Sí teníamos un cuerpo médico increíble, teníamos kinesiólogos, masajistas, el médico de cabecera, con los consultorios ahí tenías una atención increíble, no había psicólogo. Pero como dice Mario, todo lo que pasa de la placa neural para abajo depende de lo que pasa de la placa neural para arriba. Y la verdad que la cabeza termina determinando siempre, siempre, porque en situaciones adversas viví cosas hasta mías, de mi experiencia de vida y como trabajando dentro del deporte, que te llevan a que deberías poder tener una asistencia siempre, una ayuda. Yo la verdad que nunca tuve la posibilidad de trabajar interdisciplinarmente con un psicólogo, pero considero que es importantísimo y tiene un valor de riqueza terrible, porque realmente en un momento determinado lo que manda es la cabeza, no hay otra cosa. Sí, bueno, en el vóley se ve mucho, si un jugador millones de saques practica y mete los entrenamientos y todo, y al momento de definir quizás erró el saque, más allá de la potencia y de todo lo que tengas, se ve mucho. Por eso te preguntaba. Sí, sin duda que es así. De hecho, en el deporte hay trabajos realizados en fútbol respecto a entrenamiento mental que han determinado parámetros de correlación importante que te van ayudando, sin duda. Entrenar situaciones que después en el juego es muy probable que las tengas, te hacen predisponerte que en el momento que te pasa te sentís de la mejor manera, o por lo menos mejor que si no lo supieras. Te adaptás más. En una condición adversa. Esto es un poquitito, es un plan sería como una entrada en calor preventiva. Esto lo realizamos previo al trabajo de pesas, en el cual esto varía semana a semana, tanto el día 1 como el día 2, y en el cual le damos muchísima importancia e hincapié porque realmente esto es lo que después nos termina sosteniendo, y hay veces que no tenés tiempo en los viajes y demás, no tenés tiempo y no tenés gimnasio en muchos lugares. Me pasó mismo estando en Qatar, viajando con Qatar, que nos cambiaron un horario, en el hotel donde estábamos el gimnasio no lo podíamos usar, porque allá hay un horario para utilizar que solo pueden entrar las mujeres, no hay gimnasios mixtos, entonces en el horario que teníamos libre para entrenar no podíamos ir al gimnasio y entrenamos en el pasillo del hotel. Así que ahí sacamos el bolso de preparación física, que lo llevamos siempre, y hacemos todo este tipo de trabajos. Y muchas veces para ganar tiempo, con ese bolso entrenás abajo de una tribuna
para ganarle media horita al entrenamiento y ya empezás con el trabajo de pelota cuando tenés el horario de cancha. Perfecto, sí. Y esto se termina metiendo siempre y termina siendo una herramienta increíble porque vas haciendo sumatoria y vas haciendo mucha variabilidad en el ejercicio. Y bueno, todo eso tiene alternancia motora, por supuesto, todo el tiempo y es un trabajo protector que lo utilizás día a día. Nosotros lo hacemos previo al trabajo de pesas y previo al trabajo de pelotas todos los días. Todos los días. Así que esto es un poquito la forma en la que lo llevamos a cabo. Obviamente que por ahí vamos sacando, cambiando cosas, aprendiendo cosas nuevas, cosas que nos van sirviendo en la experiencia que tenemos y en la que me ha llevado a llegar un poco al alto rendimiento en el vóley. Así que básicamente es eso lo que compartí con ustedes, la charla, obviamente, siempre agradecido. Esta es la fotito del final, ahí estaba el hijo de Camilo que nos acompañó. Y bueno, es un momento que es significativo porque terminó una parte de toda esa parte que para mí al principio no fue fácil. Así que, pero bueno, con el diario del lunes tomás muchas cosas y obviamente siempre y estando allá mismo retrocedes a un montón de cosas que es el lugar de donde vos sos o el lugar o todo lo que te fue llevando para que llegues obviamente al momento donde estás ahí, que nos tocó, que fue increíble la experiencia. Nosotros nos volvimos en octubre y en diciembre fuimos al preolímpico a preparar el preolímpico, estuvimos 2 semanas y viajamos, y la verdad que tuvimos una experiencia increíble y una posibilidad que no sé cuándo la voy a volver a tener, va a ser muy difícil. Tuvimos a 2 partidos de poder ir, perdiendo ahí un partido contra China que después termina jugando China la final con Irán, que obviamente que Irán era el candidato, pero bueno, nosotros teníamos una zona complicada, también estaba Australia y empezamos ya el torneo muy bien, ganando 3-0, y cuando fuimos a jugar con Australia, que era uno de los candidatos también, hicimos un partido increíble, jugando un vóley de muy alto nivel, ganándole 3-0, y cuando ganamos 3-0 ahí dijimos, uy, qué bueno todo este momento, y bueno, ahí fue como que empezó a cambiar el foco, porque nosotros teníamos muy pocas chances de ir y estuvimos muy cerca de poder estar, así que la verdad que como logro, digamos, deportivo, más allá de todas las situaciones son importantes, pero bueno, el preolímpico que fue posterior a este fue, digamos, como un momento lindo, importante de la carrera. Sí, y wow, y cómo te tenés que readaptar, porque en el transcurso de la charla vos decías, bueno, sabés después del receso con qué deportistas te vas a encontrar, después en la liga, los equipos en la Argentina se conocen, si bien hay cambios de jugadores, saben cómo se juega cada uno, y acá era totalmente nuevo y rever y ver cómo funcionaba. Claro, yo fui conociéndolos, y en Qatar también tenés la particularidad que hay muchos deportistas nacionalizados. No son todos cataríes. Entonces, ahí tenía los negros grandotes, eso que ve ahí, que es increíble verlos entrenar. Y hay nigerianos, hay serbios, hay brasileros, y la verdad que fue en principio como ir a buscar, digamos, una experiencia laboral importantísima, y hoy termina, te puedo decir que fue una experiencia de vida, porque culturalmente también aprendes un montón de cosas y la verdad que vivís cosas que te da el deporte que justamente son importantísimas porque yo más o menos hago siempre una comparación con la vida y digo, es así, la vida es todo el tiempo así, es partido tras partido de situaciones, así que un poco resumido mi corta experiencia dentro del vóley. No, pero la verdad, bueno, agradecerte por contarnos esta experiencia. Como te decía, no es muy común que pasen, entonces que puedan comentarlo a los profes, a los jugadores que están del otro lado.
Y por ahí para ir finalizando, si te preguntara quizá algún consejo para un profe que se está iniciando o que quizá quiere llegar a trabajar en alto rendimiento y lo ve todavía lejano, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le dejarías? Sí, yo más que consejo, siempre digo, tenemos una gran posibilidad dentro de la provincia que tenemos en indagar en muchos deportes, y hay muchos deportes que están con muy poca información, no información, porque la información hoy está, pero el acceso a periodizaciones o entrenabilidad, que verdaderamente hay deportes en Neuquén que sé que no lo tienen. Y como la verdad que no soy nadie para dar consejos, simplemente decir que todo, las ganas y la predisposición para poder aprender el interés por ir acá hay muchos referentes y hay muchos profesionales de la preparación física que son muy buenos, y la verdad que ir a chusmear, yo cuando tengo la posibilidad, obviamente que me voy a ver los partidos de fútbol porque el fútbol me encanta, trato de chusmear, voy a ver canotaje que me encanta, y voy a chusmear y a ver y a tratar de sacar cosas para que te puedan seguir ayudando a que vos sigas creciendo, ¿no? Uh-huh. Y en definitiva, me imagino que la preparación la vas buscando a través de eso, y obviamente interesándote y actualizándote con todas las posibilidades que hoy tenés, porque ahora tenés el doble de posibilidades de las que por ahí se tenían cuando estudiábamos y demás. Ahora la información está, el acceso está, los documentos están. Bueno, es cuestión también de ir a buscarla, la información, ir a buscar el lugar adecuado, pero bueno, es ir a chusmear, a ir a ver los entrenamientos de todos los deportes que te gustan, de interactuar, de preguntar cosas, el trabajo que ustedes están haciendo en deporte con la recolección de los datos y todas las evaluaciones que hacen respecto de eso y de la prescripción de la actividad física, son datos re jugosos que verdaderamente están en Argentina, como también hay tablas de referencia que están en Argentina, y esos datos hoy podemos acceder a través de ustedes, que son datos de nuestra región. No es lo mismo en la antropometría tomar una referencia con un dato canadiense que tomar un parámetro con un chico que está en la primaria en la escuela de Neuquén. Y esas son cosas que yo cuando empecé todo esto acá no estaba. O sea, eso está, verdaderamente está al alcance de todos. Y el trabajo que vienen haciendo con Mauro y con todo el equipo de ustedes, la verdad que es muy satisfactorio. Yo lo sigo, y es más, a Mauro también lo he chusmeado bastante, le he preguntado, pudimos interactuar, pudimos hacer algunos laburitos juntos en la liga, que también fuiste parte vos, así que yo creo que más que consejo es ir, entiendo que los lugares están, las personas están, hay que ir a golpearles la puerta y a sacarles mucha información. En el caso del vóley, acá hay grandes referentes también, y son totalmente accesibles. Y bueno, yo creo que un poco es eso, es ir a buscar lo que vos crees que te apasiona, que te gusta, ¿no? Y Alentando a la búsqueda esa. claro, porque en definitiva también me parece que filosóficamente está como, digamos, yo encuentro mucha relación yo voy para atrás y digo, cuando yo quise estudiar esto ya lo tenía claro, pero no esto de la preparación física, pero yo quería, a mí me apasiona la actividad, la educación física, la prescripción de la actividad física, y me interesa el ser humano desde ese punto de vista, y digo, ese aspecto es algo que debería desarrollarse dentro de nuestras escuelas de formación, que muchas veces tienen objetivos por ahí que van direccionados hacia otros lugares, y uno los tiene que ir buscando y te tienen que ir ayornando de información para después poder llegar. Pero yo creo que hoy la población, más allá de la pandemia que estamos viviendo, hay una pandemia de síndrome metabólico que nos atraviesa hace muchos años, y también es una fuente de trabajo, y también es prescripción de la actividad física, y sin duda que tratamos de todo el tiempo llegar hacia ese lugar, no solo a la preparación física del alto rendimiento. Me parece que ahí está el camino, y después Sí. es como que va llegando, digo yo.
no sé, es lo que se me ocurre, ¿no? No, no, perfecto. Y bueno, y esto así como en el deporte, cómo va cambiando y nadie tiene la verdad y todo, y se sabe todo. En esto de la pandemia nos lo demostró también, que nadie tenía, no, nadie planificaba un... Sin duda, sin duda, y el reencontrarse nuevamente con la actividad, los primeros datos que la liga alemana, en la Bundesliga, ya incluso en España mismo, hubieron muchas lesiones por justamente todo este parate que tuvimos, es un volver a empezar, es Vos, claro, configurar nuevamente la acción motriz en un montón de aspectos, no es volver a entrenar, hay tal que volver cual. a repensar todo eso. Y yo creo que ahí ninguno tiene nada escrito sobre eso, vamos a aprender todos de eso. Me parece que eso es algo que hoy también tenemos la posibilidad de poder aprenderlo y bueno, y lo vamos a tener que llevar a cabo porque sin duda que el estrés digamos, mental, el alerta mental del deportista hoy no lo tiene.